¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días, les damos la bienvenida a este encuentro digital que hoy celebramos desde aquí, desde Vigo, un encuentro que pueden seguir por los canales habituales de La Voz de Galicia, por su página web, por su página de Facebook y también por su canal de YouTube. Una sesión, la de esta mañana, en la que nos hemos marcado el propósito, el objetivo de dar visibilidad al sector de la ingeniería y también al de la arquitectura. Y vamos a hacerlo de la mano de AGEINCO, la Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos de Galicia, porque detrás de cualquier proyecto de nueva ciudad, sostenibilidad, nuevas energías, siempre hay detrás ingenieros, arquitectos, detrás de cada desarrollo, siempre hay un equipo técnico detrás. Es un mundo al que nos vamos a acercar, a sus desafíos, a sus retos, a su presente, también a sus carencias y a un futuro que esperamos sea próspero, sea esperanzador. Una radiografía que hoy vamos a ofrecerles de la mano, bueno, pues de los diferentes eslabones que forman parte de esta cadena, de las diferentes partes que forman parte, valga la redundancia, de esta grandísima familia. Y lo van a descubrir en unos instantes porque hoy es amplia además la representación que nos acompaña, colegios profesionales, también la administración, universidad, empresas, centros tecnológicos. Bueno, creemos que muy bien representados, como les digo, todos los eslabones de la cadena, en un análisis que les vamos a ofrecer durante los próximos minutos con los invitados, que enseguida voy a presentarles. Daniel Prieto es el presidente de AGEINCO, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Concepción Paz, la directora del Centro de Investigación de Tecnologías, Energía y Procesos Industriales de la Universidad de Vigo. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. También nos acompaña Antonio Mateos, él es el director de Procesos y Materiales del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. Buenos días también. Buenos días, buenos días. También nos acompaña Susana Ladra, ella es la vicepresidenta del Colegio Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia. Buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña también el diputado provincial Santos Sector, diputado. Bienvenido, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y otro representante de AGEINCO también, nos acompaña su vocal Santiago González. ¿Qué tal? Hola, gracias también por acompañarnos. Buenos días. Bienvenidos todos. Vamos a radiografiar, como decía yo, ampliamente este mundo. Esperamos que además con cuestiones interesantes que pongamos encima de la mesa, presidente, con deberes un poco entre todos que se cumplan, ¿no? Para mejorar. Y como decía yo en la presentación también, para que los que nos siguen y para que también los lectores de La Voz de Galicia conozcan más y mejor la importancia que tienen este tipo de profesionales. ¿Cómo nos explicaría un poco qué abarca, qué es la ingeniería? Pues así en amplio sentido, la ingeniería en arquitectura es por decirlo de alguna forma, donde se agrupa el conocimiento en el cual se sustentan los desarrollos que tenemos en nuestra sociedad. Desde el punto de vista de las infraestructuras, las edificaciones, la tecnología, las industrias, todo lo que hace que eso funcione, comienza evidentemente con una idea y con un conocimiento. Y eso podemos decir de una manera global que se llama ingeniería. A partir de ahí podemos añadir diferentes ítems, como es la parte más económica o la parte más legal o diferentes iteraciones con otras áreas, ¿no? Pero realmente es lo que hace que desde el punto de vista de que una sociedad pueda tecnológicamente o desarrollo pueda llegar a hacer, digamos, cosas complejas y grandes. Evidentemente que hay que sumar todas las áreas, ¿no? Pero desde la ingeniería podemos darle este enfoque, ingeniería y arquitectura. Y dentro de todo lo que estamos hoy, pues está toda esta cadena de valor, dentro de lo que es nosotros como AGEINCO, como clúster, como recién constituido clúster de Ingeniería de Galicia, en donde hemos dado entrada y, digamos, lógica a todo ese proceso de cómo funciona la ingeniería. Desde donde se hacen los ingenieros, es decir, la fábrica de los ingenieros, desde donde esos ingenieros se colegian, donde están participando los colegios, evidentemente los centros tecnológicos, que son aquellos que agrupan el conocimiento de una manera mucho más específica y que tienen la misión de trasladarlo a la sociedad a través de los profesionales que trabajan con ellos y la interacción con las empresas, y desde luego también las administraciones públicas, que las tenemos hoy representadas aquí, que son usuarios finales o clientes finales en muchos aspectos de la ingeniería. Concepción, y vamos a hacer una primera intervención, si les parece, un poco para acercarnos a este término, este trabajo, esta actividad, cada uno desde sus puntos de vista, los ámbitos que representa desde la universidad. Muy bien, pues bueno, me parece muy acertado el enfoque que Daniel hizo de decir que bueno, es donde se mantiene el conocimiento, donde se genera el conocimiento y después donde se aplica el conocimiento. Bueno, pues todo eso es un poco lo que tiene que llevar la ingeniería de la mano.
Nosotros como universidad, como decíamos, como formadores de esos profesionales, lo que buscamos un poco es formar profesionales, sobre todo que tengan una gran capacidad de adaptación al cambio. Pues está claro que la velocidad de los cambios actuales supera con mucho a la de otros momentos de la historia, en los cuales, bueno, siempre ha habido momentos de grandes cambios, muchas veces ligados a situaciones de estrés, como la que nos ocupa ahora, pues pandemias o dificultades o problemas que han provocado pues las grandes revoluciones. Pero en cualquier caso, siempre desde el punto de vista de la universidad lo que se forma, o desde el punto de vista de las escuelas de ingenieros, lo que se busca es formar profesionales con una gran adaptación al cambio, que tengan una capacidad de predecir esos cambios y de adaptarse a esos cambios sobre todo. Y sobre todo que piensen que el conocimiento y esa capacidad de aprendizaje tiene que ser constante a lo largo de su vida profesional. Nunca acaba en lo que se le enseña en la universidad, ni nunca se puede decir que en la escuela de ingenieros han aprendido su profesión, porque su profesión abarca mucho, es muy amplia y cambia sobre todo constantemente. Antonio. Yo, como representante de un centro tecnológico muy específico, muy enfocado a un sector determinado, como es el sector de automoción, donde en este momento pues en el centro somos 860 personas, de los cuales pues yo diría que 750 tenemos formación técnica de una u otra manera. La verdad es que es necesario ese número de ingenieros para desarrollar grandes proyectos, para ser capaz de afrontar el dar servicio a un sector que en el sur de Galicia pues, supone una masa crítica importantísima, y el poder dar soporte pues, a más de 12.000 empleos directos en el sector. Claro, al hilo de lo que comentáis, los ingenieros tenemos que tener esa adaptabilidad, pero claro, ahí entramos en una discusión, ¿no? La polivalencia o la especialización, ¿vale? Evidentemente, cuando tú entras en campos muy específicos del conocimiento, y volvemos a, bueno, ¿qué es ingeniería? Pues aplicar el conocimiento científico y técnico a cosas prácticas, punto. Con lo cual, entramos en casi todo, ¿no? O sea, yo diría que salvo cosas muy concretas del ámbito personal de la gente, del ámbito más social, en el resto entramos en todo. Es que incluso en esas cosas, pues diríamos, las leyes, la filosofía, la literatura, la escritura, el arte, aun en todo eso, detrás hay un soporte de ingeniería, ¿no? O sea, porque las leyes se escriben con aparatos diseñados para poder escribirlas, se imprimen con equipos adecuados para poder imprimirlas y se distribuyen a través de unos medios logísticos o informáticos que lo permiten. Con lo cual, la ingeniería al final está como aplicación del conocimiento técnico y científico a cualquier cosa práctica, está en todas las cosas prácticas que tenemos en el mundo. Nosotros, en este caso, estamos muy focalizados al sector automoción y al sector movilidad, transporte, etcétera, pero ¿qué le pedimos a los ingenieros que se incorporan a CETAG? Pues le pedimos un conocimiento técnico, una capacidad de aprendizaje y una capacidad de análisis técnico que les permita estudiar un determinado problema y buscarle una solución en base a esos conocimientos científicos y técnicos que tiene y que ha adquirido y que sigue adquiriendo a lo largo de toda su vida, porque además, como el conocimiento científico y técnico no para de evolucionar, y además esa evolución cada día es más rápida, pues o estamos al día o nos quedamos fuera muy rápidamente. Sí, desde el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia, pues no podemos más que suscribir todo lo anterior, pero sí quizá
pues en lo que atañe pues más a la ingeniería informática, pues sí que es interesante, ¿no? Dar visibilidad, ¿no? a este componente de ingeniería que hay detrás de la informática, porque a veces, bueno, se piensa que los proyectos informáticos surgen de un garaje, ¿no? Desarrollados por una persona que de forma autodidacta pues inventa pues algo maravilloso, ¿no? Y realmente los proyectos informáticos que están detrás de todos los sistemas complejos, ¿no? Que hoy en día son fundamentales en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Tenemos sistemas informáticos en sanidad, en educación, en transporte, en todos los ámbitos, pues deben ser desarrollados precisamente pues, con esos conocimientos técnicos, científicos, con ese soporte legal, ético, etcétera, que es imprescindible en un proyecto informático, con una planificación adecuada, con los recursos adecuados, es decir, hacer un proyecto de ingeniería informática, igual que en cualquier otro ámbito de la ingeniería y la arquitectura, pues requiere un proceso que debe ser protocolizado, validado, etcétera, ¿no? Y no surjan, y aquí, bueno, hago el chascarrillo porque es reciente, ¿no? Pues que una falle un software en una competición o de un sorteo de la UEFA, pues falle un software y digan que no hay un error humano detrás, sino que es un error de software, ¿no? A nadie se le plantearía pensar que si cae un puente no hay un error humano detrás, sino que es error del puente, ¿no? Pues en la ingeniería informática y en general en todas las ingenierías lo que se pretende es tener formados profesionales capaces de construir proyectos viables, validados y que pues haya pues un compromiso con la sociedad, porque al fin y al cabo todas las ingenierías efectivamente lo que quieren es hacer desarrollos, innovaciones, proyectos de cara a la solución de proyectos reales, proyectos para la sociedad, y por tanto tienen que estar bien creados, y eso es la base de la ingeniería, ¿no? Todo ese conocimiento puesto en la práctica, como comentábamos antes. Y desde el punto de vista de la Administración, diputado. Pues parte de coincidir básicamente con lo que se ha expuesto, lo cierto que para nosotros la ingeniería tiene un papel clave, ¿no? Sobre todo con los cambios que se están produciendo en el CETAC. Con el automóvil estamos viéndolo todos los días y en otras, y bueno, hoy salía alguna noticia que vamos muy avanzados, ¿no? En los medios de comunicación, pero porque la sociedad hoy tiene unos retos donde es necesario aplicar criterios de sostenibilidad y eficiencia en la acción pública. Y desde luego nosotros, y yo creo que toda administración tiene que apostar por la innovación para ser competitivos, es decir, por el ingenio, es decir, para ser competitivos. Y ahí nosotros trabajamos en dos vertientes. Primero, por profesionalizar la administración, es decir, tiene que haber arquitectos e ingenieros con esta capacidad de ingenio, de innovar dentro, pero también nosotros contamos liberando recursos a los ayuntamientos, a los 61 ayuntamientos liberamos de Diputación recursos donde esos ayuntamientos contratan a ingenieros, a arquitectos, a equipos, donde le desarrollan los proyectos que van a llevar a cabo en su territorio. Y además esos proyectos nosotros incidimos en que sean sostenibles, es decir, en lo que es la Agenda 2030, básicamente, ¿no? Entonces, para nosotros fundamental, básico, y estamos dentro de la Administración renovando con profesionales, es decir, bueno, pues igual tiene que haber menos, igual no, tiene que haber menos personal de servicios y tiene que haber más ingenieros, más arquitectos. Y luego otra cuestión importante que es verdad que estamos perdiendo, pues igual si no el 50% del ingenio, sí una parte importante que es el de las mujeres, ¿no? Y aprovechando que está la universidad aquí también, y todos nosotros debiéramos promocionar el que entren en las carreras más técnicas de ingeniería, de telecomunicaciones, el favorecer que entren mujeres también en esas carreras para tener la aportación de ese potencial que hoy mismo pues no estamos contando con él. Santiago. Bueno, un poco la importancia de la ingeniería, la presencia de la ingeniería en la vida diaria ya ha quedado muy expuesta y muy clara, ¿no? por mis compañeros. Un ejemplo, los dos últimos titulares de la prensa es uno que acaba de llegar el AVE a Galicia, es pura ingeniería de infraestructuras para preparar todo el sistema de vías, túneles y viaductos
la propia máquina es una noticia de ingeniería. Y acabamos de colocar un satélite, o vamos a colocar un satélite en órbita, en una órbita lejísimos, para ver más allá del universo. Es pura ingeniería. De alguna manera, los avances en todos los sentidos siempre van de la mano de la ingeniería. Aquí se han tocado algunos puntos muy más concretos, ¿no? La automoción, la parte informática, pero es que todo el futuro de toda la sociedad que está ligada a la digitalización, a las nuevas energías, el reto energético que tenemos, importantísimo. Todo lo ligado a la sostenibilidad, todo lo ligado a temas medioambientales y conservación medioambiental, son procesos siempre ligados a la ingeniería. Las nuevas ciudades, cómo hacer las nuevas ciudades, es un proceso en el que se liga arquitectura e ingeniería. Entonces, yo creo que en este debate, y permíteme, sería importante, por una parte, el valorar y el entender que en España, a nivel de gobierno, en Galicia, a nivel de gobierno, está muy bien que digamos hay que promocionar el turismo, hay que promocionar el vino gallego y hay que promocionar las conservas gallegas, pero hay un sector que de alguna manera es anónimo, que no tiene nombre, que es el sector de la ingeniería, y es un valor para una comunidad como Galicia, o para cualquier comunidad, es un factor muy importante, porque es, como ellos habían dicho, es el conocimiento. Y mal haremos si al final estamos promoviendo el conocimiento a través de las escuelas de ingenierías, de procesos de formación, y ese conocimiento acaba exportándose o diluyéndose sin aprovechar toda esa inteligencia que hay y todo ese aprendizaje para desarrollar Galicia y para desarrollar un sistema, digamos, en el que podamos tener una oferta distinta a lo ya convencional desde el punto de vista de exportación, ¿no? Y esa exportación es exportar conocimiento y exportar tecnología y exportar sistemas, bueno, de producción que además hagan hincapié en lo que ahora mismo nos está pidiendo Europa. Europa nos está pidiendo que desarrollemos proyectos de digitalización, de medio ambiente, de energía. Bueno, digamos, tenemos la base, tenemos el conocimiento, vamos a dar valor a lo que tenemos dentro de nuestro país, ¿no? Y vamos a ir comentando además también, si al hilo un poco de lo que comenta el vocal de AGEINCO, estamos cuidando también a nuestros profesionales para que se queden aquí, para que desarrollen aquí su trabajo. Va a ser uno de los asuntos de los que hablaremos durante los próximos minutos. Voy a abrir un poco el debate, me gustaría escucharles también en relación a esto último que apuntaba Santiago. Están llamados a ser también palanca de esta recuperación que tanto se necesita, ¿no?, por todo esto que estamos pasando. ¿En qué medida es importante ir planificando todas estas inversiones? Y vamos ya a comenzar a escucharles, metiéndonos ya en debate después de haber escuchado de su mano desgranar el perfil, ¿no?, de la ingeniería y de su importancia. Presidente. Pues vamos a empezar el debate de manera interesante. Has dicho una cosa que es, estamos llamados, nadie nos llama. Es decir, esto es algo que está pasando en este país. Es decir, no hay ninguna administración pública que esté teniendo en cuenta la voz, o por lo menos que nosotros conozcamos, de lo que nosotros podemos opinar como sector. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta. Esto va un poco ligado a lo que dice Santiago, es decir, si nosotros tenemos profesionales, si tenemos una industria del conocimiento y un sector que es potente y que hemos hecho cosas relevantes, arropémoslo, escuchémoslo, llamémoslo, como tú dices ahí. Entonces, en esta parte y en este momento de recuperación económica, es importante hacer cosas que de verdad funcionen. Entonces, lo que estamos viendo, y lo hablamos en carnes propias porque hemos estado sentados con muchos representantes públicos, y la verdad es que no vemos un dinamismo en el cual nosotros podamos aportar lo que realmente podemos hacer. Entonces, y digo nosotros, no las empresas, digo el sector de la ingeniería. Entonces, esto es algo tan importante, es el dinero, y tan importante es el proyecto, como saber hacerlo.
o saber contarlo, y esto no lo estamos haciendo. Y nos encontramos con sitios en los cuales nuestro eco no llega. Es decir, contamos cosas que son verdades, digamos, a lo mejor nosotros las vemos demasiado absolutas y demasiado lógicas, pero sí es verdad que esto nos está pasando. Entonces, sí podemos hacer desde aquí, desde este escenario, una llamada a la cordura y una llamada al aprovechemos lo que tenemos. Somos profesionales de un sector como es la ingeniería. Hay más sectores, por supuesto, y en la ingeniería y en la recuperación que tenemos a día de hoy hablamos de transición energética, hablamos de economía digital o hablamos de la digitalización de las empresas. Tenemos todos los profesionales para poder hacerlo. ¿Hemos hablado con ellos? No. Esto es ahora le doy la vuelta a la pregunta, es decir, a lo que tú comentas, y lo que hago es una llamada. Es decir, llamada a esas administraciones o a aquellos que puedan manejar esos fondos y que nos escuchen. O sea, por decirlo de manera sencilla, por abrir un poquito de debate. No sé lo que opinarán mis compañeros y perdona, Santos, que no es... sabes que vuestra administración también es muy dinámica, ¿no? Nosotros en este aspecto. estamos para escuchar también, al administrado, correcto. Pero es una realidad que nos encontramos y probablemente desde la universidad o los centros tecnológicos o los colegios se encuentren con algo parecido. Es decir, ¿os han llamado para contaros y para preguntaros qué os parecen este tipo de proyectos? A lo mejor en algún caso sí, pero sí es verdad que por lo menos desde el punto de vista de lo que son las empresas y los sectores de ingeniería que representamos, esta llamada no existe. Es más, somos nosotros los proactivos e intentamos que esa proactividad llegue a tener un eco y una utilidad, pero la seguimos buscando, ¿no? Esta es un poco la... Bueno, no sé vosotros qué opináis. En ese sentido vamos a ver, buscar financiación para grandes proyectos, sobre todo en este momento en que supuestamente hay encima de la mesa 140.000 millones de euros, ¿no? a gastar en renovar o en fortalecer la economía española utilizando esos fondos de recuperación. Hay que seleccionar muy bien los proyectos que se hacen, hay que conseguir que esos dineros vayan a proyectos estructurantes, proyectos tractores, proyectos dinamizadores que puedan aportar un valor no solamente ahora mismo en el momento de la recuperación, sino que nos ayuden a que a corto y medio plazo la economía en general, a nivel español y a nivel local, gallego, incluso a nivel vigués, si queremos, ¿no? O sea, cada uno en su ámbito, que esos fondos se aprovechen de la mejor manera posible para realizar proyectos que sean estratégicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar cuál es esa estrategia, cuáles son los sectores prioritarios, cuáles son los sectores que pueden generar más valor a futuro, que pueden generar incluso más empleo a futuro o que pueden generar mayor valor añadido a futuro, ¿no? Y centrarse en ello. Las ingenierías, la ventaja, o los ingenieros, la ventaja que tienen, es que no son unisectoriales. Mira que lo digo yo, que trabajo en un sector o que estoy muy focalizado en un sector, pero digo, los ingenieros que trabajan conmigo, si mañana dejara de haber coches, pueden trabajar en cualquier otro tipo de proyectos. Porque tienen esa formación, tienen esa capacidad, son versátiles, es gente inteligente, es gente audaz, es gente autónoma, es gente con capacidad de afrontar diferentes tipos de retos y de proyectos. Pero entonces, como sociedad, tenemos que definir cuáles son nuestros campos estratégicos y apostar por ellos y convertirnos en referentes. Porque si no eres referente, si no eres cabeza de ratón, te conviertes en cola de león y no eres nadie, ¿vale? Entonces, es más importante seguramente el que apostemos por sectores incipientes, pujantes, con capacidad a futuro, que pues a lo mejor apostar por sectores muy maduros, donde la ingeniería ya está muy trillada o donde los temas están muy trillados. Si lo digo yo desde el sector del automóvil, ¿qué pasa?
que es un sector tremendamente dinámico, donde, pues, por ejemplo, en CETAF pues, llevamos muchos años trabajando en el vehículo autónomo, en el vehículo conectado, en el vehículo eléctrico, en los sistemas inteligentes de transporte, en la infraestructura inteligente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, pero nosotros no nos podríamos haber quedado en el motor diésel, porque entonces estaríamos abocados al fracaso. Entonces tenemos que seleccionar muy bien los sectores. Y evidentemente aquí tenemos a la informática, aquí tenemos a la universidad. Son sectores tremendamente importantes. Y son sectores que un poco al hilo de lo que decía el presidente no estamos exprimiendo al menos, bueno, del modo correcto necesario, teniendo en cuenta además ese escenario de oportunidad, fondos europeos. Que de momento no existen, o sea, el problema es que de momento no existen, de momento es una... Claro, es cierto que veníamos... Concepción. Sí, es cierto que veníamos, claro, digamos que llevábamos unos años en España sobre todo, donde, por ejemplo, la inversión con respecto al porcentaje del Producto Interior Bruto, la inversión en investigación y desarrollo en España estaba al nivel, bueno, pues de los últimos, a la cola de Europa, digamos, ¿no? Siendo el resto de los países de la Unión Europea que tampoco destacaban especialmente por sus grandes inversiones en investigación y desarrollo, ¿no? Y aún así en España, bueno, pues estábamos al nivel de Grecia y nos superaba, por ejemplo, Portugal, ¿no? Entonces, todo eso ahora parece que, bueno, pues siguiendo la tendencia de todos los países de la Unión Europea, empezamos a revertir un poco ese proceso. También el COVID, es decir, pues se necesitan los investigadores, se necesita la ciencia, se necesita la tecnología para superar crisis, también eso hace que se vea pues que se necesitan inversiones y entonces el problema ahora, pues como decimos, el problema ahora es planificar y repartir esas inversiones de manera racional, un poco lo que decía Antonio iba por esa línea, ¿no? De una manera racional y que produzcan un cambio efectivo en el modelo productivo y que generen nuevos modelos que realmente sean capaces de producir empleo y sean capaces de dinamizar la economía y sean capaces, bueno, pues al mismo tiempo, ojo, que estamos en un escenario en el que no vale cualquier modelo, sino que tiene que cumplir unas reglas de sostenibilidad y unas reglas también de adaptarse a esos objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual tampoco nos vale cualquier cosa, ¿vale? Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un poco fomentar la colaboración de todos los agentes del ecosistema innovador, pues los centros tecnológicos, los centros de investigación, las empresas y contar también con todos los profesionales, porque si no va a conducir a, digamos, que esos fondos pues no se inviertan de una manera racional, busquemos palabras a lo mejor un poquito huecas y todos decimos, pues hidrógeno, pues ahora vámonos todos al hidrógeno, entonces pensemos qué hay detrás de cada tecnología y vayamos por tecnologías que realmente puedan aportar algo pues al modelo productivo gallego. Un poco lo que decías, de que no se os escuchaba. Nosotros tenemos acuerdos con la Universidad de Vigo, además somos un colaborador preferente con el clúster de turismo, ¿no? Pues cada cosa que hacemos contamos con los sectores, ¿no? Y con los ayuntamientos. Pero la situación que hay ahora, ¿no? Lo de planificar las inversiones es muy distinta a la de 2008. En 2008 no había dinero, había crisis y mucha gente se quedó en el camino. Ya no digo de arquitectura, lo que se quedó en el camino. Hoy, unos años después, la crisis aborda de distinta manera. Los gobiernos en Europa deciden introducir en la economía dinero, aquí 140.000 millones, y para reactivar la economía, pero evidentemente con unos condicionantes muy concretos, Es decir, no hay que inventar, están ahí explícitos, es decir, la Unión Europea, ahí todos los países han acordado en qué van esas y a qué van esas inversiones. No se reparte por provincia ni por comunidad autónoma, se reparte por aquellas cuestiones que pueden y deben reactivar nuestra economía y planificarla. Y luego es verdad también, cuando se habla de la inversión e investigación, nos damos cuenta, cuando vienen pandemias, que no hemos invertido lo suficiente. Claro, en esto yo tengo que decir, represento a una administración, a un gobierno, tengo que decir que no todos gobiernan lo mismo. No todos gobiernan lo mismo, es decir, unos no dedican en investigación y otros, en este caso el gobierno del Estado, sí destina a la investigación un mayor porcentaje. Entonces, yo creo que no hay que poner en duda el tema de los fondos.
El tema del fondo está ahí y muy bien explicitado, pero aquí hay fondos y parece que se cuestiona, como si no hubiera fondos. Yo recuerdo en el automóvil, cuando la crisis, que se cambió para que nuestra factoría no tuviera problemas, se cambió lo del coche eléctrico por el coche eficiente, de energía eficiente, ¿sabes? Para que pudiera entrar. Y hoy también leemos como hay algunas cuestiones que no se llevan tan a rajatabla para que puedan entrar algunos sectores en nuestra economía. Es decir, seamos un poquito claros. Entonces, yo aquí también tengo que decir que la Diputación de Pontevedra, el gobierno que preside Carmela Silva, gobernamos el PSOE y el Bloque, es un gobierno bipartito, que no sé, nadie se piensa que es un gobierno monocolor. Hemos decidido este año, y ahí vais a trabajar todas y todos vosotros, hemos decidido este año sacar un proyecto que es el REACT-PON, que voy a leerlo, 47 millones de euros. Para el año 2022, donde todos los ayuntamientos, en este caso creo que fueron 40 y algo ayuntamientos que lo han solicitado, que es una inversión pública que se va aquí en la provincia de Pontevedra. Pero ¿qué hemos hecho también para la reactivación económica? Sumar el plan Concellos del año 2021 y las inversiones del 2022. Total va a haber en estos 2 años 100 millones de euros en nuestra provincia. Fíjate si podéis tener trabajo ahí, consultoras, ingenieros, arquitectos y las empresas también, que a su vez tienen profesionales. Entonces, se están haciendo cosas. ¿Y para qué se está haciendo esto? Sostenibilidad, es decir, cambiando la movilidad en nuestras ciudades, ¿no? Un ejemplo podemos tener en Vigo, en Pontevedra, en Ponte Caldelas, es decir, vemos en todos los lugares como donde se está aplicando todas estas cuestiones de planificación, ¿no? En este caso nosotros también lo hacemos con recursos propios, pero también estamos optando a fondos europeos, ¿no? Porque es verdad, lo decías, la digitalización y la sostenibilidad, pues ahora mismo tienen un peso clave, y ahí va a tener que girar todos esos 140.000 millones, no queda otra. Yo creo que tenéis la oportunidad de daros a conocer, porque es verdad, como asociación, es decir, de estar con las administraciones, ofrecerles, pues no sé, conveniar, en este caso, pues con nosotros. Yo me ofrezco a que podáis tener una reunión y que podamos ver porque siempre contamos con todos, es decir, si veis noticias de Diputación a su página, está el clúster, está la universidad, es decir, en ese aspecto es como mejor salen las cosas, ¿sabes? Es decir, contando con los que saben, con los que pueden aportar también otra visión, ¿no? Primero, agradecer, digamos, esa dirección de esa inversión hacia temas relacionados con la sostenibilidad y el desarrollo, digamos, medioambiental y de digitalización, es importante. Entonces, un poco aclarar, somos clústeres, no somos, ya éramos asociación, ahora somos clúster de ingeniería. Pero, sobre todo, yo quería un poco resaltar que tenemos que mirar un poco, esta mesa se llama Futuro, ¿no? de la ingeniería y la arquitectura. Yo creo que tenemos que enfocarnos más a largo plazo. Es decir, nos llegan unas ayudas de 140.000 millones y, a ver, ¿estas ayudas de qué van? Entonces vamos a dirigir las estrategias para poder tener esas ayudas. Eso está muy bien. Pero en el 2050, ¿qué modelo de ciudad queremos? ¿Qué modelo de ingeniería queremos? ¿Qué modelo de industria queremos en Galicia? Ese es el punto fundamental, porque si tenemos una estrategia marcada para saber qué queremos ser dentro de 20, 30 años, y eso solo se tiene hablando entre todos los sectores, es decir, porque nosotros podemos aportar a la administración de, oye, el desarrollo tecnológico va por esta línea, aunque no tengamos subvención para eso. Pero es que a lo mejor estamos hablando de cosas que la propia administración en su día a día político y de propia administración y de gestión pues no conoce. Entonces el diálogo entre todas las partes es muy importante, entre la parte de I+D, entre la parte industrial, entre la parte política. Pero sobre todo es muy importante tener un objetivo, un fin en cada uno de los sectores. El sector automovilístico tiene un fin que es en el 2040 que todos seamos eléctricos, por decir, ¿no?
Pero eso se liga a que una ciudad tiene que estar adaptada para que eso funcione de esa manera. Y desde el punto de vista de tecnología digital, informática, ¿cómo va a funcionar esa ciudad dentro de 30 años? Ese es el modelo. Entonces, hacia ahí tenemos que dirigir las inversiones, las estrategias políticas, la formación de las universidades y nuestras propias empresas integradas en Ageinco, que tenemos que digamos, ir apostando por ahí y enseñando a nuestra gente y enseñando a nuestros clientes que el camino es ese. Yo particularmente, Ageinco, las ingenierías de Ageinco no trabajan solo en Galicia, las ingenierías de Ageinco trabajan en todo el mundo. Es decir, nuestra ingeniería, que está representada aquí, estamos desarrollando proyectos por todos los sitios y vemos lo que está ocurriendo fuera. Y ese potencial es el que tenemos que dirigir y de alguna manera entre todos hacer que crezca y que sea una carta de presentación importante. Entonces, en ese sentido, yo un poco lo que reivindico es ese objetivo, es decir, hacia dónde vamos y que haya alguna mesa de diálogo, algún foro en el que estratégicamente la Xunta en este caso, o quien corresponda, vaya fijando esos objetivos y luego las subvenciones que vayan viniendo se van metiendo en ese paquete. Pero no es que era una subvención en arreglar baches en las carreteras, no. Es decir, la estrategia es otra. Yo es que creo que ahí habría que cambiar el concepto de subvención por el concepto de inversión. Y sé que es difícil de entender y pensar en 2030 o 2040 cuando la situación nos obliga a hacer políticas de inversión del siglo XX en el siglo XXI. Esto es lo que tenemos hoy. Entonces, es verdad, no necesitaríamos cambiarlo. Y nosotros realmente lo que abogamos es porque existan menos peces y más redes. Es decir, no necesitamos ayudas directas, necesitamos crear cosas que perduren. Y en eso va el modelo de este siglo, o de los próximos años. Entonces, es simplemente el hecho de que hoy, por la situación que vivimos, estamos obligados a hacer, lo repito, políticas de inversión del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI. A pesar de que todas vayan en los ejes que hemos dicho, que es digitalización, sostenibilidad, está claro, pero el formato podría ser de otra manera. Y de esta forma, es decir, por eso nosotros hemos creado un clúster, para poder tener interlocución con toda la cadena de valor, para poder utilizar esa voz y poder decir, oigan, señores, ¿qué necesitan? No es que queremos, ¿qué necesitan? El que está enfrente. Este es el mensaje que nosotros trasladamos. Susana. Sí, bueno, y como para acabar esta pregunta, pues yo creo que la idea es estos últimos puntos que estuvieron comentando y estar preparado en el momento en el que haya esa financiación, vía subvención, vía como sea, ¿no? Pero efectivamente yo creo que es importante establecer esta mesa de diálogo para estar preparados, porque ahora mismo hay esta cantidad de dinero que hay que gestionar de una determinada forma y está claro que a lo mejor no puede ser la vía para financiar proyectos incipientes, sino proyectos que ya están más maduros, etcétera, pero tenemos que tener una visión a largo plazo, efectivamente, de a dónde queremos llegar y que se sepa también dónde queremos llegar en Galicia, ¿no? Que es diferente a lo que quieren hacer en Cataluña, en Madrid, etcétera. Tenemos también que conocer, ¿no?, nuestras propias necesidades, nuestra idiosincrasia casi, nuestra forma de ser en Galicia, ¿no?, nuestras características propias para ver cómo podemos gestionar y modelar la Galicia futura, ¿no?, en ese sentido. Y claro, efectivamente, estando preparados es cuando pueden surgir esas oportunidades. Nosotros aquí, pues sí que es verdad que hay un componente muy claro de digitalización donde nuestro sector está muy presente. Sí que es verdad que no nos hemos sentido siempre llamados, ¿no?, en estas mesas de diálogo, pero siempre desde el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia ofrecemos nuestra colaboración para ser o asesores o partícipes de la forma que podamos ayudar en estos procesos de digitalización. Y aquí, bueno, nosotros desde el colegio, pues por ejemplo, premiamos ya hace un par de años, pues por ejemplo, el proyecto de la ciudad de las TIC, que ahí, por ejemplo, sí que pues fue un proyecto que se estaba ya madurando y gracias a todas las administraciones, porque la verdad es que aquí sí que lo apoyaron todas, ¿no? Como el proyecto ya estaba maduro, incipiente y encajaba dentro de las características, pues sí que
pues se vio respaldado, por ejemplo, dentro de estos fondos, ¿no? Pero al final es un proyecto en el que ya se estaba trabajando mucho antes, ¿no? Y que las administraciones conocían. Entonces, claro, efectivamente aquí se necesita conjugar, ¿no?, esa visión de futuro que se tiene desde la ingeniería, yo creo que se tiene, con también esa interlocución efectivamente con las administraciones para que en el momento en el que surjan las oportunidades, que esta es una puntual, pero seguro que llegarán muchas, pues que se puedan desarrollar proyectos muy interesantes que desde luego yo creo que los profesionales de aquí están preparados a acometer, ¿no? Vamos a hablar de futuro, por lo tanto, lo están mencionando muchos, bueno, hablando a largo plazo, decía Santiago González también, es interesante conocer qué visión tendrían, no quedarnos en el corto plazo, sino qué visión, qué papel de este sector en ese futuro. Y me gustaría introducir otra cuestión también en este debate. Creo que era el diputado el que hablaba, después de esa crisis de 2008, se perdían recursos humanos, empleo, ligado también a este sector. Hemos perdido una red profesional importante. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno y cómo puede además recuperarse para ese futuro del que están hablando todos, presidente? Uf. A ver, dentro de nuestro sector hemos perdido realmente poco, es verdad. Es decir, hemos sido gente que o nuestras empresas y la gente que está cerca al sector de ingeniería, en muchos casos ha sido necesaria. Hemos visto cómo se han levantado hospitales en días, hemos visto cómo se ha desarrollado una vacuna en meses. Es decir, el futuro, si creemos en nuestras posibilidades, evidentemente es todo nuestro, somos protagonistas de nuestra historia. Solo tenemos que marcarla y escribirla. Y sobre todo sentarse y hablar un montón. Es decir, vuelvo a repetir las frases de antes, es decir, tenemos ya no solo la obligación, tenemos la oportunidad de ser absolutamente diferentes a lo que éramos. Y muy parecidos a lo que queremos ser. Ese 2030 parece que está, o 2040, 2050, parece que es dentro de un montón de años, pero es que está ahí. Es decir, la digitalización nos ha enseñado y la pandemia que 2 años han volado. Es decir, un día nos mandaron a nuestra casa, nos quedamos en nuestra casa y cuando salimos pasó un año. Y luego hemos vivido otro año con muchas limitaciones. Entonces, nuestro sector, desde el punto de vista de la ingeniería, pues yo creo que en ciertas cosas ha avanzado, en ciertas cosas se ha estancado, ejemplo, la valoración de nuestro trabajo, del trabajo de la ingeniería, a pesar de que en muchas cosas se ha podido avanzar gracias a la ingeniería, nos vuelve a pasar lo mismo que con los enfermeros, ¿no?, o con los sanitarios. Es decir, qué necesarios sois, pero ahora he hecho a 50.000, ¿por qué no te necesito? Y a peor valoración, bueno, pues más fuga también de talento, ¿no? Es que esto es fundamental. En la sociedad en la que vivimos, retener el talento. ¿Cuánto cuesta hacer un ingeniero? Pues cuesta mucho dinero. ¿Cuánto cuesta mantenerlo en un Z? Para que aprenda lo que aprenda y que no se lo lleve un alemán. ¿Sí? Mucho, no, pero es ¿Cuánto? No claro, sé. En ese sentido también es importante, claro, un investigador que se quede pues, en un centro de investigación como Cintex o en un centro tecnológico o un ingeniero que vaya a una empresa gallega. No solo es un salario, es decir, el salario es una parte pues, que todos consideramos y que lógicamente todos tenemos que pensar muy mucho, pero no solo es un salario, es ofrecer unas condiciones, pues un entorno, en mi caso como centro de investigación, pues unas condiciones en las que la investigación pues, se puede desarrollar una carrera investigadora con medios, con presencia internacional, con posibilidades, etcétera. En el caso de un centro tecnológico, pues lo mismo, ocurrirán cosas similares. Y en el caso de la empresa, pues también. Entonces, la cuestión es que seamos capaces, cada uno pues en su ámbito, de ofrecer un entorno favorable, no solo un salario, que puede ser más o menos grande o que puede ser más o menos competitivo con los que se ofrecen en Alemania, pero también un entorno y un desarrollo profesional que pueda ser interesante para ese profesional, porque estamos pensando en que hablamos de realmente pues, de talento en la ingeniería, que realmente pues, es gente muy preparada, gente pues, de alto valor añadido, digamos. Son equipos de alto rendimiento, que cuesta un montón. Entonces cuesta un montón formarlos y no podemos permitirnos esos lujos. Entonces eso es parte, bueno, pues es una responsabilidad entre todos. Ahí volvemos a tener que estar presentes todos pues, para crear esas condiciones, pues desde la Xunta o los ámbitos públicos o colaborar un poquito entre todos, insisto, entre todos los agentes que formamos el ecosistema innovador. Está claro. Porque si no la gente sí que se nos va. Fíjate lo que arrastra que si no haya un profesional que hemos formado aquí, que ha generado riqueza aquí, que ha trabajado y que de repente se va al extranjero.
¿Cuánto cuesta que se vaya una empresa, diputado? ¿Cuánto nos van en impuestos? Es decir, al final esas empresas generan dinero, generan riqueza, generan entorno. Muchas veces no les estamos dando el campo para desarrollarse y se tienen que ir, y lo entendemos. Y otros han podido irse y han decidido quedarse en este país y poder decir, yo lo quiero cambiar. Somos la, no sé, en mi caso a lo mejor, somos la generación de que siempre nos han dicho que todo no se puede hacer. Es imposible, no se puede hacer. Y hemos demostrado con creces que sí se puede, de manera diferente. Y esto es lo que tenemos que ser. Entonces, el talento que tenemos aquí, tenemos que darle el caldo de cultivo para que lo formemos, lo creemos y lo retengamos. Que no se nos vaya. Podemos exportar tecnología, pero no personas, que es la base de poder crear la sociedad del futuro. Yo creo que ahora se empieza a dar un poquito de valor a eso, ¿no? Hasta ahora el capital humano, aunque fuera ingenieros o arquitectos, no se valoraba, ¿verdad que no? Entonces, claro, lo que no pueden estar de becarios toda la vida cuando otros le ofrecen mejores oportunidades. Quiero hablar de los camioneros, que dicen que no hay camioneros, o chofer para camiones, pero claro, dicen que por 1.200 euros no van todo el día, todo el mes, todo el año por ahí. Entonces también tendrá que ver un poquito con las condiciones de trabajo, pasa con las doctoras, con los enfermeros, ¿verdad? Pasa un poquito ahí. Yo de todas maneras, en esto, yo creo que cada administración, yo puedo hablar por la mía, cada administración puede aportar su grano de arena. Nosotros nos encontramos en la provincia de Pontevedra que hay muchas pymes y muchos autónomos que el tema de TICs les sonaba raro. Estamos invirtiendo mucho en que estas empresas, estas pymes, estén al día y estén digitalizadas. Pero también las administraciones. Tenemos 61 ayuntamientos y no todos son de la entidad de Villagarcía, Pontevedra, ¿verdad? Vigo. Es decir, hay ayuntamientos pequeños, vosotros los conocéis seguro que porque trabajes también con ellos, donde la digitalización, la firma electrónica, todo eso no existía y está existiendo. ¿Eso qué quiere decir? Trabajo para profesionales, es decir, que tengan aquí también su trabajo, su empleo. Entonces, si la administración nosotros decidiéramos solo tapar baches de nuestras carreteras, no habría trabajo para los profesionales en estas tecnologías. Entonces, yo creo que es una responsabilidad y luego yo creo que vuestro futuro es todo. Es decir, no es un futuro, es el presente, es ya. Es decir, ahí estamos con todo este papel transformador, ¿no? Resiliencia, todo esto es que estáis ahí. Es decir, no es que vaya a ser dentro de no sé cuántos años, es que vosotros tenéis que aportar ahí, en ese cuadro, es decir, aportar cómo se puede hacer mejor todo ese camino, ¿no? De recuperación económica, porque va a haber dinero para rehabilitación de viviendas, para entornos urbanos, es decir, creo que son 6.000 y algo millones. Entonces, que están ahí, que están, no es una entelequia, están ahí para lo que hay que estar proyectos. Yo creo que vosotros tenéis un papel, no de futuro, sino muy de presente para aportar ahí. Sí, bueno, yo puedo hablar con la pregunta inicial sobre la pérdida de profesionales, etcétera. Por ejemplo, en el sector de la informática no se perdió, en la crisis del 2008 se está perdiendo ahora, precisamente porque con las nuevas condiciones de teletrabajo, por ejemplo, pues hay mucha deslocalización de empleo y disfrutando de las comodidades y de las ventajas de vivir en este precioso sitio y tan cómodo y en donde vivimos tan bien, pues la gente trabaja para empresas de fuera, ¿no? Entonces esto realmente sí que es un problema. Si ya hay pocos profesionales, ¿no?, de ingenieros informáticos, pues cada vez nos estamos quedando con menos, ¿no? Y efectivamente hay tanto trabajo, tantas transformaciones que realizar, ¿no? Tanto futuro por delante, necesitamos profesionales del sector. Y en ese sentido, pues vuelvo a remarcar lo que se comentaba al principio, ¿no?, de que nos estamos perdiendo tanto potencial, ¿no?, de vocaciones, por ejemplo, femeninas, que es importante que debates como estos, ¿no?, pues abran los ojos a padres, madres, familiares, ¿no?, que vean la ingeniería, en particular la ingeniería informática, pero todas las ingenierías, como una carrera de gran futuro y de gran interés para todos sus hijos e hijas, y que los animen a hacer estas profesiones, porque realmente son demandados
y son necesarios para nuestro futuro como sociedad, ¿no? Y que no van bueno, en contra de los estereotipos a veces, ¿no? Que hay por detrás de algunas ingenierías o de todas, no sé. Hay mucho desconocimiento de las profesiones, ¿no? Hay mucho desconocimiento. Espero que este debate pues, sirva para visibilizar esta profesión y que se animen esas vocaciones, ¿no? Tanto femeninas, que ahí estamos en números rojos, como en general, ¿no? Que realmente son profesiones muy bueno, gratificantes, porque se está aportando mucho a la sociedad, ¿no? Se están resolviendo problemas para la sociedad, de infraestructuras, de servicios, bueno, de todo, y son profesiones en donde se necesita toda esta gente que, vamos, que nadie escape, porque son profesiones muy bonitas, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver, lo que nos ha enseñado esta pandemia, una de las cosas ha sido el teletrabajo, ¿no? De repente, en marzo del 2020, un día nos dijeron que teníamos que encerrarnos en casa, nosotros teníamos muchos proyectos en marcha y no paramos ninguno. Nos fuimos un viernes y el lunes estábamos todos trabajando. Incluso aumentaron el número de proyectos. Incluso aumentaron el número de proyectos. Y nos marchamos un viernes para casa y el lunes estábamos todos teletrabajando, ¿no? Salvo la gente que monta ensayos. Fue lo único que no pudimos hacer durante un corto periodo, porque enseguida se consideró estratégico y, salvo los 15 días del PRR, el resto del tiempo tuvimos nuestras capacidades funcionando porque teníamos proyectos en marcha, porque los proyectos no pararon y porque teníamos que desarrollarlos. Claro, de repente te das cuenta de que hay dos tipos de ingenieros: los que tienen que estar pegados al terreno y los que pueden teletrabajar. Y son no dos tipos de ingeniero, dos tipos de trabajo distintos. Los trabajos que te obligan a estar físicamente en el puesto, porque tienes que supervisar una línea de producción, o porque tienes que supervisar cómo va una obra, o porque tienes que supervisar y tienes que estar físicamente allí, y aquellos trabajos donde los puedes hacer a distancia. Y eso te abre un abanico de posibilidades infinito. Puedes trabajar para cualquier sitio del mundo, pero también te pueden venir a quitar ese trabajo desde cualquier sitio del mundo. Y de repente te encuentras con que hay unos ingenieros fantásticos en China, que hay unos ingenieros fantásticos en India, que hay unos ingenieros que se están desarrollando en Marruecos, que hay unas capacidades de ingeniería en todo el mundo que son un potencial peligro, y por contra hay un mercado amplísimo ahí fuera donde puedes trabajar. Nosotros en CETAJ ahora mismo el 70% de nuestra facturación es a empresas fuera de España, ¿no? Normalmente porque los trabajos de desarrollo se realizan con las casas matrices y desafortunadamente pues las casas matrices están fuera de España, ¿no? Pero en muchísimos casos hemos podido continuar nuestro trabajo teletrabajando. Claro, ahí empiezas a decir, bueno, ¿cómo hacer atractivo el teletrabajar desde aquí? Y por otro lado, ¿qué tipo de ingenieros hacen falta para potenciar los recursos que tenemos aquí, aprovecharlos a tope, de manera que todo aquello que solo se puede hacer aquí, lo explotemos al máximo? O sea, y seamos capaces de optimizar esa riqueza natural que a lo mejor no habíamos optimizado, no habíamos sido capaces de optimizar porque, bueno, no nos hacía falta. Ahora, para fijar la población en el territorio, tenemos que aprovechar los recursos naturales del territorio. Tenemos una riqueza forestal impresionante, aprovechemos esa riqueza forestal. Tenemos no sé cuántos kilómetros de costa, pues aprovechemos toda la riqueza que nos da. Tenemos unas rías que tienen una riqueza impresionante. Aprovechemos los recursos naturales que tenemos para fijar la población, pero démosle valor a base de ingeniería. Es decir, no cortemos la madera para quemar. Cortemos la madera para hacer cosas que con las empresas de ingeniería den mucho valor y esa madera esté transformada en cosas de mucho valor. Y en ese sentido yo creo que tenemos que focalizarnos en
saber cuáles son nuestras fortalezas, y una de nuestras fortalezas son nuestros recursos humanos, las estupendas universidades que tenemos y los estupendos profesionales que tenemos, para aprovechar todas esas fortalezas y todos esos recursos, pero sabiendo que al final, si queremos asentar población en el territorio, tenemos que aprovechar a tope los recursos que tenemos. Santiago. 100% de acuerdo contigo en esa potenciación que necesitamos hacer. Lo que yo tengo claro es que, y yo creo que todos tenemos claro, es que estamos en un punto de inflexión muy importante en la forma de hacer las cosas y en la forma de trabajar, es decir, han cambiado los modelos de trabajo sorprendentemente en 2 años. Efectivamente, el mercado ya no es, el mercado quiero decir, tus posibilidades de colaboración ya no son tan locales, ya no eran locales antes, pero ahora mismo es que se han abierto en todos los sentidos, en los buenos y en los malos, pero sobre todo ha cambiado el modelo de trabajo, han cambiado esos grandes edificios de oficina que se iban a hacer, a lo mejor ya no se tienen que hacer, la ciudad cambia, porque la forma de trabajar a lo mejor es un chalecito pegado a la ría en lugar de estar en una torre en Madrid. Entonces, la ingeniería tiene que estar abierta y la arquitectura tienen que estar abiertas a diseñar y a pensar en esos nuevos modelos, ¿no? Como tú dices, el aprovechamiento de los recursos locales, caso de la madera, ¿no? La Xunta está apostando por una estrategia de potenciar el recurso de la madera en Galicia. Ahí tenemos una gran empresa que es Finsa, pero la construcción en madera, que es el futuro que ahora mismo se está desarrollando en los países nórdicos y en España en determinados sitios, nos viene del País Vasco, a pesar de estar Finsa. No la tenemos aquí, quiero decir, vamos tarde. Entonces, de alguna manera, esas estrategias que yo digo de futuro, es que tenemos que ir pensando, no ahora que ya está desarrollada la industria, teníamos que haber pensado hace 20 años en lo que iba a ocurrir ahora. Y eso es el I+D, eso es el poner ante la administración posibilidades de mercado, y ese tipo de cosas son las que se pueden dar en esa relación que yo digo de contacto entre la administración, entre la formación y la ingeniería, es decir, pensar en cosas no de lo que se está haciendo ahora mismo en Noruega, sino de lo que se va a hacer dentro de 20 años en Noruega, para no ir a la cola, sino que ir por lo menos a la par, ¿no? Pues vamos a acabar, si les parece, pensando en el futuro con una intervención muy breve. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Les voy a pedir desafío, reto, ¿con qué se quedarían? Estamos a punto de estrenar el 2022, así que es tiempo también de marcarse objetivos, de marcarse deseos. Voy a comenzar por el vocal de AGEINCO, Santiago. Hemos hablado de este sector, de los ingenieros, detrás de los nuevos modelos de ciudades, de ese urbanismo del AVE, mencionaba en una de sus intervenciones, de la cultura, de cualquier tipo de desarrollo, detrás este tipo de profesionales. ¿Qué desafío, con qué reto? Brevemente se quedaría. Bueno, yo creo que hay un solo reto, que es el diálogo. Es decir, el diálogo y el entendimiento entre todas las partes implicadas para poder fijar un horizonte concreto. Entonces, como reto, me plantearía abrir mentes para poder tener un objetivo de futuro y trabajar todos en esa línea, ¿no? Diputado. Pues sí, yo creo que hay que abordar los retos ya, es decir, lo que no se puede es tratar de hacer un regate cortoplacista, diciendo de que hay que esperar, que no se puede ser rupturista, que hay que dar un tiempo. Yo creo que debemos, en este sentido, aplicarnos a los cambios, pero aplicarnos para no quedarnos fuera de ellos. Sí, me sumo al diálogo, me gustó la palabra, no solo entre las asociaciones, clústeres, administración, etcétera, sino también entre los diferentes profesionales, incorporar toda la parte humanística, ética, legal, al diseño de infraestructuras, de sistemas, la ingeniería e inteligencia artificial, etcétera, y creo que hay muchos retos ahí dentro de ese ámbito. Bueno, vamos a ver, yo es que
pienso que los ingenieros necesitamos reciclarnos permanentemente, por tanto, formación, capacidad de internacionalización, capacidad de trabajo en equipo, equipos multidisciplinares, equipos multinacionales, esa necesidad de continuo aprendizaje y de continua formación, y yo creo que el reto está en ser capaces de mantener ese dinamismo que yo creo que los ingenieros gallegos tenemos. O sea, yo he trabajado en Madrid, en Barcelona, y creo que los ingenieros gallegos están a la par o por encima de los ingenieros que puedes encontrar en estos sitios, pero por la propia idiosincrasia nuestra, ¿no? Somos gente lanzada, somos gente que hemos tenido que pelear mucho a lo largo de muchos años, y por tanto aprovechemos esa fortaleza, pero dotémosle de unos ciertos conocimientos. Nosotros notamos carencias, por ejemplo, en el tema de conocimiento de idiomas. Desafortunadamente todavía hoy nos encontramos con ingenieros que no hablan un inglés razonable, ya no digo perfecto, pero razonable como mínimo, y eso hoy es una cosa absolutamente necesaria. O sea, sin dominar el inglés no vas a ningún lado. Entonces, bueno, formación, capacidad de evolución, capacidad de trabajo multidisciplinar y multinacional. Pues yo creo que así a grandes rasgos una cosa importante que necesitamos es ser conscientes que los grandes retos que se necesitan abordar hoy en día, pues en relación, bueno, no solo para superar la pandemia, sino pues también para pues las alteraciones que vemos en la cadena de suministro, la escasez de materias primas, que se nos avecinan problemas en el futuro. Todos esos grandes retos, además de enfocarlos desde el punto de vista sostenible, tenemos que ser conscientes de que solamente los vamos a poder abordar mediante la tecnología y mediante la ingeniería, como decían, con un enfoque muy multidisciplinar, involucrando a todos los agentes, tanto públicos como privados, como pues desde la formación hasta el sector profesional. Presidente. Yo voy a simplificarlo mucho y coger todo este abanico de opiniones y explicarlo como decía mi abuela: explícamelo para que lo entienda. Yo quiero un 2022 que cuando acabemos el 2022 nuestros técnicos, nuestros ingenieros, nuestra gente que desarrolla cosas esté bien pagada, que llegue al final de una etapa y en la que diga yo aquí me quiero quedar, es decir, no me quiero ir y sé que lo que estoy haciendo va a crear futuro. O sea, simplemente con ese hecho y poder retener ese talento, pagarlo bien y decirles, chicos, esta es nuestra oportunidad y este es nuestro futuro, con eso suficiente. Y si no, se lo pedimos a los Reyes el próximo año. Bueno, pues a ver si Melchor, Gaspar y Baltasar se portan. Gracias a los 6 por el enfoque, por sus aportaciones y por mostrarnos el músculo que tienen estos profesionales, que tienen los ingenieros, los arquitectos aquí en nuestra comunidad. Santiago González, vocal de AGEINCO, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Santos Héctor, diputado provincial, gracias. Muchas gracias a vosotros. Susana Landra, la vicepresidenta del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia, gracias. Gracias, un placer. Antonio Mateos, director de Procesos y Materiales de ese Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Concepción Paz, directora del Centro de Investigación de Tecnologías, Energía y Procesos Industriales de la Universidad de Vigo, gracias. Gracias a vosotros. Y Daniel Prieto, el presidente de AGEINCO, gracias también, presidente. Gracias a todos vosotros y a todo el equipo. A los 6, gracias a ustedes, como siempre, gracias también por su atención, esperamos que haya sido de su interés y que hayan conocido al menos más y mejor sobre este trabajo, sobre este sector, sobre el que pivota, ya lo saben, una importante actividad económica aquí en Galicia. Gracias, como siempre, muy buenos días.